Bueno, hola, muchas gracias y bienvenidos a esta emisión del Congreso Virtual de RCE de Empresability. Muchas gracias a Felipe por su cordial invitación. Mi nombre es Fernando Legrand. Bueno, voy a estar compartiéndoles esta presentación sobre el escenario 2030, más allá de los 17 ODS, ¿no? No vamos a hablar de la Agenda 2030 de Naciones Unidas aquí, sino que vamos a hablar un poco más allá de qué hay en el escenario dentro de esta década que muchos llamamos una década de transformación sostenible, ¿sí? Así que bueno, antes de eso, comentarles un poco la organización a la que represento, que se llama Capacitarse, que es el primer centro de educación online ejecutiva en responsabilidad social y sostenibilidad de América Latina. Nacimos en el año 2006, ya llevamos casi 14 años, va a ser en junio, impartiendo formación online para Latinoamérica e Hispanoamérica también. Tenemos algunos alumnos de España también. Llevamos más de 4.000 alumnos formados en estos casi 14 años, en los distintos formatos, a partir de cursos in company, webinars, foros online, ¿sí? Etcétera. Eh, Anualmente tenemos una programación de 18 programas online que están disponibles en nuestro campus virtual. Hay desde cursos cortos, que llamamos cursos express, hasta diplomados y másters online, ¿no? Y desde el año 2008, bueno, hemos impulsado el modelo de los webinars en español de esta temática, que antes solamente se hacían en el Centro de Corporativa de Boston, y tomamos ese modelo para traerlo al español, y también hicimos distintos eventos online, entre ellos también recordábamos con Felipe el Congreso Virtual de RCE en el año 2010, foros de liderazgo femenino en RCE, y en los últimos ya 2 años, de 2018 hasta aquí, uno de los últimos eventos online que estamos haciendo es el foro 2030 ya, sobre justamente la Agenda 2030. ¿Sí? Así que bueno, interesados luego en conocer nuestra oferta educativa, pueden entrar allí en ese link, cursosrc.com/cursos, y van a poder conocer allí lo que tienen para ofrecer. Eh, en primer lugar, recordar, ¿no? Tenemos 5 ejes para abordar la sostenibilidad hacia 2030 que nos ha dado esta Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es la de personas, prosperidad, paz, alianzas y planeta, ¿no? Donde tenemos allí los temas de pobreza, de hambre, salud, educación, género, agua, energía, crecimiento económico inclusivo, infraestructuras, innovación, desigualdad, ciudades sostenibles, consumo sostenible, cambio climático, océanos, eh, ecosistemas y bosques, la paz justamente, y las alianzas, ¿no? Estos son los 5 ejes que nos ha dado esa Agenda de Naciones Unidas, pero como les decía inicialmente, no nos vamos a concentrar aquí en esta Agenda 2030, ¿sí? Sino que más allá de esta Agenda 2030, entendemos, capacitarse, que hay algunos temas que también están muy presentes en la agenda de sostenibilidad y que tenemos que tener como profesionales de sostenibilidad dentro de nuestro radar, de nuestra hoja de ruta. Y acá quiero tomar un concepto fundamental, que es el de megatendencia, ¿no? El concepto de megatendencia habla de que se trata de un patrón o un movimiento de gran impacto en la sociedad y en los negocios, que se va a mantener prolongado por un periodo de tiempo y cuyo efecto puede ser inmediato, ¿no? Este nuevo modelo se presenta como un desafío de liderazgo y que demandará la búsqueda de un nuevo equilibrio mundial. Pensémoslo hoy en este contexto en el que estamos viviendo todos como humanidad, mientras se desarrolla
este congreso, del coronavirus, que tiene a más de un tercio de la población mundial en cuarentena. Esto definitivamente ha requerido de un desafío de liderazgo para los líderes mundiales, ¿sí? Definitivamente es parte de una serie de movimientos que se vienen dando, ¿sí? Lo vimos el año pasado también con algunas movilizaciones sociales importantes en Ecuador, en Chile, hacia un nuevo equilibrio mundial, ¿sí? Y vemos que también tiene un efecto inmediato, ¿no? En el cual, básicamente, desde que llegó a nuestro continente, en los últimos 15, 20 días, las economías se han prácticamente paralizado, los gobiernos han sacado programas de shock y estímulo fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que estas megatendencias son temas a los que también tenemos que prestarle atención. Algunos de ellos, lógicamente, están incluidos dentro de la Agenda 2030. Pero fíjense en este gráfico que les he querido compartir, que es de un documento que salió en febrero de este año, luego de la reunión número 50 del World Economic Forum, del WEF, esa que se hace en Davos todos los eneros, donde se reúnen distintos líderes globales del mundo empresarial, político, etc. Allí se generó el informe, este Global Risk Landscape, ¿sí? 2020, en el cual aparecen una serie de riesgos, digamos, con una mayor dispersión, así como los que estamos acostumbrados a ver, matrices de materialidad, ¿no? Etcétera. Y vemos que en el cuadrante superior izquierdo aparece un tema que dice infectious diseases, ¿no? O sea, muertes por infecciones, ¿no? Y cuando vamos a ver los 10 riesgos principales en términos de impacto, el número 10, y ahí está marcado también, es el mismo tema, el mismo riesgo de las infecciones, ¿no? Que es, en definitiva, lo que estamos viviendo hoy. O sea, son temas que están en agenda, ¿sí? Lógicamente, este no estaba entre los prioritarios. Recuerden, seguramente muchos recordarán que en febrero se hablaba mucho de los líderes de negocio pusieron por primera vez el foco en la sostenibilidad, en sus riesgos. ¿Sí? No, todos estos temas son de sostenibilidad. Lo que pasa es que lógicamente están priorizados más los verdes, ¿no? De acción climática futura, pérdida de biodiversidad, ¿sí? Inclemencias extremas de meteorológicas, desastres naturales, ¿no? Etcétera. Pero también estaban estos otros, ¿no? Entre los que vemos, por ejemplo, acá, armas de destrucción masiva y crisis del agua, ¿no? Además de las infecciones. Y también otro tema no menor, que ven ahí como el número 6 a la derecha, es el de un breakdown, una caída de la infraestructura de la información. O sea, ¿qué pasa si en este escenario en el que estamos hoy en día, además le sumamos una caída de Internet? ¿Sí? Sería directamente fatal para las pocas profesiones que quedan hoy andando, marchando en la economía actual, ¿no? Así que bueno, para que veamos que también están estos temas, y a partir de estos temas es que yo quiero abordar otros temas que son 5 temas que desde nuestro punto de vista son claves en la complementación de esa agenda 2030 para esta década, ¿no? Y que nosotros también los vemos desde Capacitar como parte de estas megatendencias, ¿no? El primero es la transformación digital, ¿no? O sea, y esto lo vemos hoy muy muy presente en la situación en la que estamos a nivel que hay un meme, ¿no? Que está circulando por internet que dice, bueno, ¿quién fue el, el principal impulsor de la transformación digital en sus organizaciones, ¿no? El CEO, el CTO,
el coronavirus no, y alguna otra opción, ¿no? Lógicamente fue el coronavirus para muchísimas organizaciones que se vieron obligadas, ¿sí?, a implementar sistemas como por ejemplo sobre el que estamos haciendo hoy nosotros este video, que es Zoom, ¿sí? Hay mucha gente que no conocía lo que era Zoom, ¿sí? También hay otras plataformas que no son Zoom y que existen hace muchos años, y que mucha gente no las conocía o directamente no las usaban, ¿sí? Y aparecen otros problemas, de la cual vos trabajabas en una empresa, tenías un computador en tu empresa y de repente te dicen, bueno, a partir de hoy, por disposición del gobierno, no puedes venir más a trabajar a la oficina, quédate en tu casa, te pagamos igual, te ayudamos, supongamos que en el mejor de los casos, te ayudamos con el costo de internet, etcétera. Pero resulta que en tu casa no tenés el mismo equipo que tenés en la oficina. Entonces de repente te ves limitado a trabajar en las mismas condiciones, todo es un poco más lento, ¿sí?, etcétera. Entonces vemos ahí cómo el tema de la transformación digital, por ejemplo, impacta en lo que es el teletrabajo, pero también impacta en lo que es los pedidos, la gestión de los pedidos, la logística que va asociada con eso. Entonces, de repente se va generando todo un movimiento que hace que podamos llevar adelante un trabajo lo más organizado y armónico posible, gracias a contar con las condiciones de la transformación digital, ¿no? Otro de los aspectos que para nosotros es parte de estas mega tendencias hacia 2030 también es el de la economía circular, ¿sí? Definitivamente, si hay un modelo que nos va a ayudar a salir de esta situación, ¿sí?, en la cual nos hemos metido todos como humanidad hoy en día, es la economía circular, ¿sí? Muchas personas se están, digamos, dando cuenta que el sistema en el que veníamos operando, ese business as usual, en el que venimos operando, no es el mejor, no es el más adecuado. Y si vemos que hay una salida, bueno, una de esas salidas puede ser la economía circular. Esto es fundamental, ¿no?, para poder entender, en primer lugar, que ya no hay residuos, ¿sí? Todo lo que usamos como material tiene una segunda reutilización, ¿sí? Lo que antes consideramos descartes también puede ser material, insumo, materia prima para otro emprendimiento, otra industria. Y esto lo vemos, o sea, existe, no es algo nuevo, ¿no? O sea, en muchas industrias, por ejemplo, la industria alimenticia, hay, no, no hay, digamos, este dilema de la circularidad, porque más allá de que tenemos un tema importante sobre el desecho de los alimentos, ¿sí?, pero hay muchas industrias que justamente generan nuevos alimentos a partir de lo que otros descartan, ¿sí?, dentro de esa cadena de alimentación. Entonces, están esos ejemplos, nada más que quizás para muchos entienden que les sale más barato el desechar que poder encontrar una solución que se haga cargo de esos desechos, ¿no? Y también salir a buscar nuevos tipos de materias primas, ¿sí?, de origen biológico. Hoy piensen que, por ejemplo, este 2020, el año de la bioeconomía en Alemania, dándole un impulso muy fuerte, donde Europa ya tiene su estrategia consolidada de economía circular, también hace unas muy pocas semanas. Entonces estamos en un proceso en el cual la economía circular es definitivamente parte de esta solución, ¿no? Luego tenemos otro tema que es la industria 4.0. Acá vemos algunos robots que pueden hacernos un trago, ¿no? También hay robots que apilan galletitas como estos, son brazos mecanizados que están programados, ¿no? Y lógicamente acá empieza también la demanda de nuevas profesiones, donde antes
necesitábamos un operario, ahora necesitamos un operario que pueda controlar esta máquina, ¿sí? Que haga el proceso de calidad, pero también necesitamos una persona que programe a ese robot para poder llevar adelante las personas. Entonces, los procesos. Entonces, esa, esa industria también se reconvierte y eh, muchas veces puede ser falaz ese argumento de que la robotización puede generar desempleo, marginalidad, etcétera, porque no siempre es así, ¿sí? Hay una necesaria reconversión de los distintos puestos de trabajo en todas las industrias, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, nosotros que estamos en el ámbito educativo, hay un montón, me estoy cansando de ver estos días universidades que están descubriendo la educación a distancia, cuando ya la tendrían que tener sumamente aceitado, ya tendrían que contar con su campus virtual, etcétera, digamos. Eh, Nosotros, definitivamente, estamos 14 años adelantados a cualquier universidad de primera línea que hoy no estaba preparada para un evento como este, ¿no? Entonces, lo mismo pasa a nivel industrial, ¿no? Y con esto viene también, ¿no? Ya que hablamos de la robotización, viene la necesidad también de las habilidades emocionales, ¿sí? Fíjense que eh, más allá de que a partir de ahora tengamos más capacidad de teletrabajar, ¿sí? Y generar nuevas instancias laborales, ¿sí? Más allá de eso, las habilidades emocionales van a seguir con más fuerza necesitándose. ¿Sí? Ya antes se conocían como las habilidades blandas, ahora se van a empezar a conocer como las habilidades esenciales en esta década, ¿sí? Porque, les decía, más allá de la virtualidad, también vamos a necesitar profesionales que hasta sepan manejar las emociones en un nivel de virtualidad, ¿sí? Más allá de el estar cara a cara con una persona. ¿Sí? O sea, una cosa es mantener, digamos, un equilibrio emocional, ser emocionalmente inteligente cuando uno está interactuando con un grupo de personas o personas, ¿sí? Un equipo de trabajo, por ejemplo. Y otra cosa es llevar esa gestión de las emociones también a un plano de virtualidad, en donde mi equipo de trabajo puede estar trabajando de manera remota, ¿sí? Y también voy a tener la necesidad de gestionar a través de un liderazgo esas emociones. Entonces, todo lo que son competencias emocionales también van a ser de gran relevancia para los profesionales de sostenibilidad y ni hablar para aquellos que aún en nuevos entornos de trabajo tengan que seguir estando más en contacto persona a persona, por ejemplo, los que son los relacionistas comunitarios, ¿sí? Que es como una subprofesión dentro de esta profesión de sostenibilidad. Y por último, mencionar el capitalismo stakeholder, que es un concepto que fue lanzado por el fundador del WEF, del World Economic Forum, y que básicamente lo que nos plantea, ¿sí? Es algo que todos nosotros los que estamos trabajando en el ámbito de la responsabilidad social y la sostenibilidad, es algo común o conocemos o por lo menos no nos debería asombrar, que es el hecho de un capitalismo que no esté centrado solamente en la maximización de resultados para el accionista, ¿sí? O sea, que pase del shareholder al stakeholder, en el cual eh, gestionemos, ¿sí? Nuestros beneficios, nuestros impactos con los distintos grupos de interés, ¿no? O sea, con aquellos que están dentro y que están fuera de mi compañía y que pueden tener un grado de relevancia en nuestra operación. Básicamente a eso se refiere el capitalismo stakeholder y en definitiva es un poco también lo que se viene hasta ahora, ¿no? Y esto lo hemos estado viendo en el último tiempo con fuerza a través de los distintos fondos de inversión, con las versiones ESG, los índices
de sostenibilidad de las bolsas de valores del mercado integrado latinoamericano, en Chile, en Perú, en Colombia, Brasil, México, ¿sí? Todo ese campo de inversión sostenible está entrando con fuerza en nuestra región. Esos inversores que como accionistas de las empresas ya le están empezando a pedir otro tipo de información no financiera a las empresas para poder evaluar si invierten o no invierten. Así que bueno, espero que haya sido de interés esta presentación. Un gusto nuevamente estar aquí. Muchas gracias a Felipe por la invitación y sí le dejo los datos de contacto, tanto mi mail personal como el sitio web de Capacitarse y el WhatsApp de informes para quienes quieran consultar sobre nuestra oferta educativa. ¿Estoy? A ver. Hola, hola. No te escucho. Muchas gracias, Fernando. Ahí. Ya, perdón, no se escuchaba. Ah, está bien. Muchísimas gracias por tu participación. Nos has dado de verdad una cátedra muy completa de análisis de toda la situación. Yo creo que es muy oportuno, es sorprendente este tema del, del riesgo número 10 que resultó ahora el número 1, ¿no? Y es Exacto. el hecho de no tomar a veces muy en serio esas pequeñas luces de alerta, ¿no? Así es. Que bueno, definitivamente tampoco es que hubiéramos podido hacer mucho más, pero de alguna manera nos hubiera tomado un poco más prevenidos. Sí, bueno, también vemos que había empresas que efectivamente estaban leyendo ese tipo de informes, ¿no? Como Google, Apple, Facebook, que tenían cantidad de mascarillas estiradas en su depósito porque sabían que era parte de esos riesgos que podían necesitar gestionar, ¿no? Y que han liberado, por ejemplo, a sus comunidades y demás. O sea, vemos que había gente que leía esos informes de riesgo o le prestaba atención. eh, bueno, como bien decías, ¿no? Los últimos eran los primeros, porque pasamos del puesto 10 al número 1 en cuestión de nada, de días. Sí, todo lo que implica y el hecho de tener que replantear también a todos que la persona tiene que estar al centro, ¿no? Nada más en el capitalismo de stakeholder, ver a la persona en una posición funcional para la empresa, sino en tema de prioridades también, de trabajo, de servicio, ¿no? Yo creo que Exacto. ha sido también una gran oportunidad para empresas, como bien lo mencionas, que se anticiparon. Y Uh-huh. también, no sé, me imagino que en tu país también habrá sucedido, empresas que, como decimos aquí en México, sacaron el cobre, ¿no? Entonces, Sí, el impacto que va a tener en su sustentabilidad y en su reputación va a ser enorme por haber tomado malas decisiones, ¿no? Y anteponer intereses económicos a la salud de su gente, ¿no? así es. Así es, lamentablemente hay de esos casos. Eh, y también, bueno, que se ven ahora, ¿no? O sea, ahora también está mucho en discusión, que 14 días de cuarentena y hay empresas despidiendo a más de 1.000 trabajadores, o sea, y tenés por otro lado otras que te están diciendo, no, a ver, hay una cuarentena, vamos a aguantarla como se pueda, o lo mejor que podemos hacer es bajarnos 20% del salario y después vemos, o sea, eh, hay de todo, ¿no? Lógicamente siempre el contexto, siempre nosotros hablamos del contexto de sostenibilidad, el contexto para cada empresa siempre es distinto. Hay empresas que llegan a una crisis como esta con mayor liquidez, hay otras que llegan con menor liquidez, con mayor músculo para responder ante estas situaciones, para salir a ayudar a su comunidad o no, ¿sí? Entonces ahí también se ve estas situaciones. Y bueno, digamos,
el tema es cuando una gran empresa de repente te borra un plumazo un 20% de su plantilla, ahí es como, uno dice raro, digamos. Si fue una pyme que tiene 20, 30 trabajadores y lógicamente paró toda su producción y estaba justo al día, no sé, lo menos Lo se entiendes. entiende distinto, claro. Pero grandes corporaciones haciendo eso generan ruido, ¿no? Fernando, yo sé que es muy difícil hacerte esta pregunta porque estamos, digamos que en medio de la crisis, ¿no? Pero Sí. un poco con la libertad que nos da un espacio de reflexión, quisiera yo preguntarte, ¿cómo ves tú el papel que debemos de seguir nosotros como profesionales de la responsabilidad social, sea como analistas en el caso, o de formadores como el caso tuyo, o de Uh-huh. la gente que lleva y conduce estos programas, es el responsable de estos programas al interior de la empresa? ¿Qué es lo que tú verías como los principales retos o las principales acciones que deberían de hacer ese primer día después de? Mirá, muy buena pregunta, gracias Felipe. Nosotros apenas se tomó, digamos, entró este tema del coronavirus como un tema de agenda indisoluble en todos los países de América. Activamos una serie de mecanismos en nuestro campo virtual para tener un espacio con nuestros alumnos que actualmente hacen distintos programas y también con quienes ya se habían dejado de hacer programas, pero tienen un usuario en nuestro campus y demás, para darles recursos para el home office, digamos, y demás, ayudarlos de lo que nosotros podíamos y sabemos. Y aprovechamos esa instancia para preguntar a algunos de ellos, que sabemos que están en posiciones de liderazgo, gerencia, coordinación, etcétera, bueno, a ver qué estaba pasando con su día a día, ¿no? Y justamente el rol del profesional de sostenibilidad en este tiempo, te diría que fue crítico porque les tocaba no solamente coordinar la respuesta interna de la organización, ¿sí?, hacia su stakeholder, sino también coordinar la respuesta externa de la empresa cuando toda la sociedad te está mirando a ver qué vas a hacer, qué determinación vas a tomar. ¿Sí? Por ejemplo, empresas alimenticias que dice, a ver, ¿salen tus camiones o no salen tus camiones? ¿Nos vamos a quedar sin fideos, sin leche o no? Digamos, el abastecimiento va a estar, eh, digamos, asegurado. Entonces, una parte de la respuesta era, tengo que salir a asegurar al stakeholder externo, mis clientes, la comunidad, que está asegurado. Otra respuesta es, a ver, ¿qué le respondo a mi cadena de proveedores? ¿Cómo le voy a asegurar no cortarle la cadena de pago? ¿Sí? Hay muchas empresas que han tomado como medida adelantar el pago de abril ahora, a hoy y mañana, digamos, ¿no? Cuando en general uno sabe que el pago que era de abril te lo pateaban para después del 15, digamos. Entonces, eh, tenés muchas que han dado ese tipo de respuesta y el profesional de sostenibilidad, yo creo que en este tiempo en particular se está viendo, por un lado, muy exigido y por otro lado, muy empoderado o protagonista de la solución que puede dar su organización ante un fenómeno como este. Perfecto. Yo creo que incluso esa visión, esa posición, nos ayuda también a justificar la importancia de nuestras áreas, ¿no? Mm. Que, que a lo mejor en una empresa que no tiene esta reflexión ni estas prácticas tan maduras, pues va a ser una de las primeras áreas que cortarán, ¿no? Todas las acciones, pues no Sí. de sostenibilidad, pero pues, a lo mejor hasta la parte muy muy básica de apoyo a la comunidad, pues, lo van a cortar de inmediato. Pero si realmente damos argumentos que ayuden a una buena lectura de la nueva exigencia del rol social de la empresa, yo creo que Uh-huh. nuestras áreas van a ser áreas mm, este, no solamente importantes, sino fundamentales en el desarrollo y en la supervivencia de las empresas. Sí,
Sí, no, bueno, eso que te digo, donde está hoy muy consolidado, se está viendo ese valor, ¿no? O sea, yo creo que si alguien en ese tipo de empresas que ya venían bajando y más tenía dudas de si estaban tirando el dinero o no con una gerencia de sostenibilidad, yo creo que hoy se están convenciendo de que efectivamente era importante, ¿no? Perfecto. Así que bueno, bien Pues por eso. muchas gracias, Fernando. Gracias a Aquí ti, Felipe. a la distancia, pero siempre estamos cerca y dándote seguimiento en todas las iniciativas maravillosas que haces, que ojalá Bueno, que gracias. esta plataforma nos ayude a que más gente se sume y tome el tema de su formación y la actualización muy en serio y te tome como un recurso altamente recomendable, ¿no? Bueno, muchas gracias. Fernando, pues un abrazo a la sana distancia, como digo ahora. Un abrazo de codo. Un abrazo de codo. ¿Eh? Chao. Y pues muchas gracias a todos. ¿Eh? No, a Un ti, Felipe. abrazo. Chao. Bye.